La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queridos amigos, hermanos y visitantes de este canal. En esta hora quiero compartir contigo una pequeña reflexión de la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 12, a partir del versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de esta palabra y espero en el nombre de Jesús que sea de edificación para tu vida y para la mía. Vamos a leer la palabra siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén, hermanos. Vemos en este caso como cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la palabra de Dios que la iglesia oraba sin cesar. En este caso, Pedro estaba pasando un proceso difícil, estaba pasando una situación complicada. Estaba nada más y nada menos que en la cárcel. Dice que Herodes lo iba a sacar al pueblo. Y que esa misma noche, en ese momento en el que Herodes lo iba a sacar, se produce ese milagro, se produce esa visita del ángel de Jehová. En ese momento donde estaba ya todo sentenciado prácticamente, es cuando Dios obró en su vida. ¿Por qué Dios obró en su vida? Dios escuchó esas oraciones. Yo me imagino que la iglesia estaría orando sin cesar, así como dice la palabra. Pero también me imagino que Pedro también estaría orando sin cesar. Seguro que él también oró a Dios. Seguro que él también presentó esa situación a Dios. Las personas, cuando tenemos un problema, una situación difícil, una situación complicada, muchas veces tendemos a querer solucionar las cosas por nuestro propio medio. Acudimos a veces a un amigo, acudimos a veces a un hermano, a un ser querido, acudimos muchas veces a la justicia, acudimos a cualquier medio, menos a ese medio que es 100% seguro, que es Dios. A veces nosotros esperamos el último momento, cuando ya no nos queda ninguna ficha por mover, ninguna puerta que tocar. La última puerta que tendemos a tocar es la de Dios. En esta mañana quiero invitarte a reflexionar una pregunta. ¿Y qué tal si
¿Y qué tal si la primera puerta que tocamos es la de Dios? ¿Qué conseguiríamos si tocamos primeramente la puerta de Dios? ¿Cómo? A través de la oración. Golpea y se abrirá, dice su palabra. Pide y se te dará, dice su palabra. ¿Por qué será que las personas tocamos todas las puertas y cuando ya no nos queda casi ni fuerza, cuando ya estamos tan debilitados, es cuando tocamos esa puerta? Y es cuando Dios abre esa puerta, porque si la tocas, Dios va a abrir esa puerta. Eso tenlo por seguro, mi hermano. Nunca dudes de eso. La puerta de Dios se abre siempre. Tal vez tú has tocado 1000 puertas, has tocado, y no se ha abierto ninguna. Y cuando ya no te queda más nada, es cuando decides tocar la puerta de Dios, y esa puerta se abre al instante. Porque Dios es así, porque tu Padre Celestial, mi Padre Celestial es así, es generoso. Está esperando que tú toques esa puerta. Está esperando que pongas tu confianza en Él. No sé cuál será la angustia, cuál será el problema. Pero dice en este caso, por ejemplo, dice que el problema, digamos, era de Pedro. Él estaba en la cárcel. Pero la iglesia estaba también sufriendo ese proceso que Pedro estaba pasando. La iglesia también sufría, porque Pedro era un miembro de la iglesia. Así también nosotros a veces sufrimos por un hermano. Sufrimos por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestras parejas, por nuestros seres queridos. Así también nosotros a veces sufrimos por problemas que está pasando otra persona de nuestro entorno o no entorno, pero sufrimos. Esa situación que ese hermano, esa hermana está pasando, te lleva a ti a un estado de angustia, te lleva a ti a un estado de preocupación. Mas, sin embargo, dice la palabra que esa iglesia estaba orando sin cesar a Dios, que estaba pidiendo por esa situación. ¿Qué estamos haciendo nosotros por una situación semejante? ¿Estamos tocando todas las puertas menos la de Dios? ¿O ya hemos empezado a orar? Ya hemos empezado a tocar esa puerta. Dice la palabra de Dios en el capítulo de Juan 15, en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Os será hecho. Es la palabra de Dios la que dice, no soy yo, no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu amigo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, si recordamos, si esa palabra de Dios permanece en nuestras vidas, permanece en nuestras memorias, entonces será hecho, dice. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces no nos explicamos cómo es que un hermano está pasando semejante tribulación y lo vemos tranquilo, porque esa persona tiene la paz de Dios, porque esa persona ha decidido depositar su confianza en Dios. Su fe está basada en Dios.
esa persona ha tocado la puerta de Dios y tiene la firme seguridad y convicción de que esa puerta se abrirá y que Dios obrará a su favor, a favor de ese problema que tiene, ya sea con un hijo, ya sea con un ser querido, o ya sea en primera persona. Dios va a abrir esa puerta con total seguridad. Entonces, por eso, mi hermano, mi hermana, en esta hora yo te digo, la conclusión que yo saco en esta reflexión que estamos haciendo nosotros es que a veces nosotros las personas nos equivocamos en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra angustia. Es totalmente humano nosotros intentar buscar una solución. Pero cuando nosotros, los cristianos, tenemos un conocimiento de Dios, Dios ya ha obrado anteriormente en nuestra vida. Hemos visto testimonio de hermanos donde Dios ha hecho milagros en la vida de nuestros hermanos, en nuestra propia vida. ¿Por qué todavía seguimos confiando en que podemos buscar otra solución fuera de Dios? ¿Por qué de una vez decimos, bueno, esto está aconteciendo, esto me está doliendo, esto me está preocupando, se lo voy a presentar a Dios? Porque dice su palabra que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, todo entendimiento racional, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, Dios te puede dar esa paz. Desde el momento en que nosotros depositamos nuestra fe, nuestra firme convicción en Dios, ya nosotros tenemos paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a obrar a nuestro favor, que Dios va a solucionar ese problema. Pero cuando nosotros actuamos de la manera contraria, cuando nosotros nos afanamos en solucionar ese problema, nosotros lo que hacemos es enfermarnos psicológicamente, caer en depresión, en angustia, en soledad, porque has pedido a tu hermano, a tu hermana, a lo mejor un favor, y por más de que esa persona te quiera ayudar, a lo mejor no está en sus manos, y tú te desesperas y te piensas que la gente no te quiere ayudar, y te empiezas a hacer ideas en la cabeza y sufres más. Muchas veces llegamos a caer en estados depresivos o en la misma depresión, en angustia, en soledad, lo cual nos lleva ya a depender de pastillas para la ansiedad, de pastillas antidepresivas, de pastillas para dormir. Y de ese problema que nosotros teníamos hacemos un caos general y nos pasa factura físicamente, porque al final nos enfermamos físicamente. Es impresionante lo que puede llegar a acontecer por un problema si buscamos una mal solución o una solución errónea. La solución perfecta es Cristo Jesús. Porque Cristo no solo quiere ayudarte, Cristo puede ayudarte. En primer lugar, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en segundo lugar, obrando con acción en tu vida. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer que el ángel lo acompañó en todo momento. Y cuando llegaron ya a un lugar seguro, que era la calle, en este caso, el ángel se apartó de él. Se apartó de él cuando ese problema ya había pasado. Dice que se alejó de él cuando ya Pedro estaba seguro, estaba en total libertad. Entonces se alejó.
¿Por qué? Porque Dios mandó ese ángel a guiar a Pedro en ese momento, a sacarlo de ese problema en ese momento. Pero ¿saben quién es el que nunca se aleja? Es el Espíritu Santo de Dios. Él no se quiere alejar de tu vida. En la palabra de Dios dice también que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mi hermano, mi hermana, en esta mañana vamos a reflexionar en esto. ¿Por qué perdemos el tiempo muchas veces tocando cualquier puerta que nunca se abren? ¿Por qué llamamos a personas? ¿Por qué buscamos solución, ayuda en personas que por más que quieran ayudarte no está en sus manos? ¿Por qué empeoramos una situación buscando falsas soluciones? Si nosotros sabemos con exactitud que Dios es esa solución, que solo en Dios encontraremos esa paz, que solo Dios tiene la posibilidad y la voluntad de arreglar ese problema. Reflexionemos en eso, tú y yo como cristianos, conocedores ya de Dios. Reflexionemos en eso y a través de nuestro testimonio, a través de nuestros andares, vamos a hacer luz en medio de la tiniebla de aquella persona que aún no lo sabe, que aún no lo tiene claro, que aún no conoce de Dios. Vamos a decirle a esa persona también: deja de tocar esas puertas. Más bien toca esta puerta, que un día yo la toqué y se abrió al instante. No tuve que esperar ni un segundo. Fue tocar y abrirse. Fue abrirse y llegar la bendición. Entonces, vamos a hacer luz para nuestros hermanos, para aquellas personas que aún no conocen, para aquellas personas que aún no saben. Vamos a hacer luz. Vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a invitar a todas aquellas personas a que toquen esa puerta, a que busquen esa solución que llegará con certeza hasta ese problema, hasta esa situación, hasta ese ser querido, sin importar la magnitud de ese inconveniente, de ese problema, de esa situación, sin importar lo imposible que sea para el hombre. Porque el actuar de Dios, el obrar de Dios, sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces no perdamos el tiempo en querer analizar cómo Dios obra. Más bien, empleemos ese tiempo en oración, poniendo delante de Dios todo aquello que nos angustie, todo aquello que nos cause dolor, preocupación, sea un problema directo o indirecto. Aprendamos, hermano, hermana, a poner toda nuestra fe, nuestra firme convicción en que Dios obrará en nuestras vidas con certeza. En el nombre de Jesús espero en esta mañana que esta palabra sea de edificación para tu vida, que podamos emplear ese tiempo en vez de buscar situaciones erróneas, en vez de buscar salidas humanamente. No perdamos el tiempo. Vamos a acudir directamente a Dios. Vamos a emplear nuestra fe, nuestras fuerzas en orar a Dios. Dios nos dará esa paz y esa solución a nuestros problemas, a nuestra vida, a la de nuestros seres queridos. No te olvides nunca ser luz, hermano,
hermana, cristiano, cristiana, que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas de alguien. En el nombre de Jesús, que la paz de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo quede con todos vosotros, y yo te veo en el próximo video. Amén, mi hermano.